una vez más a su programa Geopolítica al Día, en este fin de semana frío en Europa, con calor. Ya se siente un poco el calor en Sudamérica, en la parte sur de Latinoamérica, en esa zona austral. Aquí, bueno, nos encontramos entre 12, 13, 14 grados centígrados. Si miramos al norte de España, Madrid capital, y al norte, vamos a encontrar temperaturas entre 3, 2 y 1 grados centígrados. Semana bastante movida, semana bastante concurrida por parte de los medios de comunicación, por parte de las redes sociales, por parte de muchos periodistas corresponsales y también los nuevos amos de la comunicación, que son los youtubers dentro de todas esas redes sociales que existen en este momento. El nuevo patrón, el patrón comunicación, el patrón análisis, que esto está llegando mucho más, como le decía a Arturo Lurar Pietri cuando veía en la televisión la gran herramienta de poder llegarle a todo el mundo, ¿no? Le quería llegar a toda Venezuela para la época. El día de hoy vamos a plantearnos al menos 3 noticias claves. Las 3 tienen que ver con hechos geopolíticos, que es la disciplina escogida desde el principio, y la que hemos nosotros tratado de llevar parcialmente en algunos instantes, en algunos momentos. No se escapa esta semana tampoco la noticia estadounidense, los Estados Unidos en el medio del caos que fue la semana pasada y antepasada con la elección del alcalde de Nueva York, porque fue un hecho simbólico. Marcamos también en este programa todo lo que viene sucediendo los últimos 3, 4, 5 meses con Venezuela y el Caribe, en el cual sigue asediada por parte de las fuerzas militares estadounidenses, que tienen como objetivo acabar con el narcotráfico y también con los narcoestados, que llaman ellos, que están ensuciando, según ellos, matando a su propia población, ¿no? A veces nos preguntamos si el decreto Obama del año 2015 tenía razón o no, cuando veía a Venezuela como un estado que los estaba infringiendo, ¿no? Para algunos pareció hasta ridículo, pero cuando observamos después con la política de puertas abiertas, la migración por el Darién, lo que ocurrió luego en Nueva York, luego con la deportación y con toda esta conformación de diferentes fuerzas terroristas y armadas en el continente, podríamos nosotros aventurarnos a ver desde otra forma, desde otro eje, lo que decía Barack Obama en aquel 2015, ¿no? El decreto Obama, para que lo busquen, lo lean, porque veía a Venezuela como ese estado directamente, como ese gobierno que iba a agredir a los Estados Unidos. Año 2015, han pasado 10 años de eso, y las consecuencias y todo lo que se ha visto a partir de ello, pues ha sido una guerra silenciosa que se convirtió luego en símbolo, porque luego vinieron las sanciones, vinieron los bloqueos y vino todo este entramado geopolítico, económico, financiero, de cierre, de ahogo financiero hacia Venezuela y hacia otros países, que condujeron también la política migratoria, porque dentro de Venezuela, un país que se mantenía en un 90-95% de la renta petrolera, que se le bloquea el principal pulmón, pues no iba a quedar de otra. La migración ha cambiado, la migración tiene diferentes miradas también, eso lo vamos a discutir hoy. La migración actual es una migración también de crisis, una migración que también fue llevada por parte de los medios, eso está estudiándose en las universidades, las redes sociales y todo ello, ¿no? El día de hoy, bueno, partir con este nuevo plan, o este último plan que ha hecho los Estados Unidos para al fin acabar con todas las mafias narcotraficantes en el Caribe y ahora en el Pacífico, la ha llamado Lanza del Sur. Yo me atreví a escribir algo para abrir el programa de hoy, para leerles a ustedes la editorial del día de hoy. Cito, Estados Unidos acaba de lanzar su última gran aventura en el Caribe, la Operación Lanza del Sur. Suena épico, ¿no? Expulsar a los narcoterroristas, proteger nuestro vecindario, ha dicho él. Todo muy hollywoodense. La realidad, un portaaviones en aguas caribeñas, ataques letales a lanchas sospechosas y unos 4.000 infantes de marina listos para hacer lo que sea necesario. Mientras los políticos hablan de lucha contra el narcotráfico, los analistas más realistas levantan una ceja.
Esto huele a presión política sobre Venezuela y a un recordatorio de quién manda en el hemisferio occidental. Porque nada dice, somos la superpotencia, como hundir embarcaciones en alta mar mientras anuncias que es por las drogas. En resumen, la Lanza del Sur es menos operación antidrogas y más demostración de fuerza geopolítica. El Caribe sigue siendo el patio trasero de alguien y este vecindario seguro tiene dueño. Aunque las drogas sigan pasando de todas formas, ¿no? Esto es, bueno, bastante concluyente incluso desde este punto de vista, ¿no? Quería abrir con esto porque el tema esencial de lo que ha llevado las redes sociales en los últimos días en contra de Venezuela, a favor de una invasión militar, de una extracción para algunos necesarias, para otros no. Lo único cierto es que cuando observamos las calamidades del último eslabón de la cadena, que es ese pueblo que al fin decía antes la democracia que era el poder del pueblo, ya ese poder parece ser que no es del pueblo, ya incluso hasta eso ha tenido su evolución las democracias en este nuevo siglo XXI, época del algoritmo de la data. Parece que la democracia también es simplemente un dato, ya no es análisis, ya no tiene connotación en la sociedad, porque ese eslabón, ese último eslabón que vive en Venezuela, que es pueblo, que está alejado de los círculos de poder económico financiero, que está alejado de lo que se llaman enchufados y de otros grupos y otros actores nuevos que hay en esta nueva Venezuela, Venezuela de revolución, no sé cuál, pero sí es el que está llevando el peor trato de todo. Entonces, cuando observamos estas calamidades que suceden tanto de un bando como de otro, pues solamente queda una sola conclusión. Para que Venezuela avance es necesario la transición, es necesario el cambio político, porque se necesita otra visión de país. Y un poco, esta semana estuvimos leyendo mucho sobre Arturo Uslar Pietri y esa fusión de nación-estado que el hombre tenía, y cómo en datos incluso espeluznantes, de datos macroeconómicos que nos dejan a nosotros todavía más sentados aún, de derroche, no solamente de la llamada Quinta República, sino de la misma Cuarta, donde lo que sucede en la actualidad puede ser la principal consecuencia de las políticas que se hicieron en la Cuarta República, ¿no? Luego del Pacto de Punto Fijo y luego del año 73-74, cuando se empieza a nacionalizar la industria petrolera y del hierro, éramos un país, como lo dice, éramos un mini país que simplemente estaba saliendo hacia el siglo XX, el cual, bueno, con golpes, después de todos esos golpes que hubo en el siglo XIX, con esa lucha de guerras civiles que se llamó independencia luego, y ese siglo XX fue de golpe, se madura muy rápidamente, y por supuesto, cuando empiezan a llover los petrodólares después del año 1973, con una cultura que no era la del respeto, no era la de la educación, no era la del porvenir, decreta él una especie de visión a futuro que sembrar el petróleo, lo que no se hizo. Y cuando nos dicen que los datos macroeconómicos arrojan que se perdieron aproximadamente entre 14 y 16 planes Marshall entre el año 1973 y 1998, nosotros no tenemos otra cosa, otra alternativa que asociar, que relacionar que eso que pasó en esos años sigue sucediendo en la Venezuela actual. Así quieran ponerle el nombre que quieran, llamarlo revolución, llamarlo movimiento de izquierda, socialismo del siglo XXI, como ustedes lo quieran llamar, las respuestas, los resultados, las consecuencias que se tuvieron como los planes como plan nacional no son otras que el derroche, que la corrupción, y ese mismo pueblo, ya entrado en años y 3 generaciones más atrás, empiezan también a someterse ya no solamente a las políticas de un Estado, sino también a las herramientas y armas que tiene ese Estado para controlar, y más en este siglo XXI, en época del algoritmo, en época de redes sociales, que es mucho más fácil el control total que ha ejercido el Estado venezolano, no solamente dentro de Venezuela, sino también como influencia en otros países de América Latina. He decidido titular este capítulo como Crisis energética y desafíos económicos globales,
porque eso es lo que estamos viendo. Y se viene una época de bastante crisis, una época de crisis más que todo con el gas licuado, ¿no? Con el gas natural licuado, el cual comienza a ser aquí en Europa y en todo este estrecho que comienza ya en la época otoñal avanzada y que va a comenzar el invierno, a preocuparse un poco más por tener calefacción en sus hogares, porque ese gas es sumamente necesario para mantener el calor en los hogares. Comienza también a tener ciertas repercusiones y nos vamos a ir directamente a Rusia. Recordemos, uno de los países con más inversión en este tipo de negocio, en este tipo de comercio y por supuesto del intercambio que ha tenido con la Unión Europea. Ahora la Unión Europea también controla parte de esa negociación ya con Estados Unidos y también desde Medio Oriente se le ha comprado también gas a países como Irán, por ejemplo, ¿no? Hoy analizaremos 3 noticias claves. La primera es esa, la crisis energética en Europa, decisiones de la Unión Europea sobre el gas ruso, tácticas de Rusia en la guerra y por supuesto hay cambios estratégicos. La guerra ya no es esa guerra conocida, una guerra normal. Ya la guerra es una guerra híbrida, una guerra donde se van atacando diferentes frentes. Ya no solamente es la muerte del soldado, creo yo que la muerte del soldado ya es lo de menos. Y la guerra ya va escalando a otro punto de vista, ya la guerra va avanzando a los modos de producción de ese país que quiere atacar. Y por supuesto Rusia no escapa a esto. Rusia ha atacado, quiere atacar para proporcionarle, una crisis sostenida, una crisis a futura a Ucrania, la cual vamos a ir viendo con ojos de águila, porque esto puede tener consecuencias para toda Europa. En ese avance, en esa estrategia, esos riesgos macroeconómicos, es donde Rusia comienza también a hacer su jugada. Recordemos la geopolítica como un tablero de ajedrez. Al final, el gobierno de Estados Unidos reabrió. Esa es otra de las noticias, la segunda noticia que queremos nosotros compartir con ustedes, aparte de la preocupación europea por el gas. Esta semana vimos cómo las bolsas se movían, cómo se movían los activos refugio, cómo el dólar volvía a tomar fuerza a principios de la semana y cómo se fue diluyendo también como parte de una política financiera comercial dentro de Estados Unidos con la Reserva Federal y esa lucha de poderes que hay de esos grupos de facto dentro de los Estados Unidos, que tal cual Donald Trump empieza a desencajar a algunos, a asociarse con otros y a otros a mirarlos de reojo, pues eso comienza a dar también algunas consecuencias. Al final, cito, el gobierno de Estados Unidos reabrió, sí, otra vez, como esas tiendas que anuncian gran cierre definitivo cada 3 meses, pero vuelven a abrir. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan seguir pagando las cuentas y pagar a los empleados. En Washington celebraron el acuerdo como si hubieran descubierto la cura para la estupidez política, cuando en realidad solo habían puesto otro parche al mismo Titanic presupuestario. Los congresistas salieron a declarar victoria, cada uno convencido de haber salvado a la patria, aunque lo único que salvaron fue su agenda de entrevistas para el domingo. Los funcionarios federales regresaron a sus oficinas con el entusiasmo de quien vuelve de vacaciones, pero sin haber tenido vacaciones. Y el mundo miró con esa mezcla de risa, preocupación y resignación que uno reserva para un viejo amigo que insiste en tropezar con la misma piedra, pero ahora lo graba en HD. Calientes, frías las palabras que escribimos esta semana. Porque así es la democracia más poderosa del planeta. Un gigantesco teatro donde siempre llega el mismo tercer acto. Se cierra el gobierno, todos gritan, todos culpan a todos y al final lo reabren orgullosos, como si hubieran evitado el apocalipsis y no simplemente pospuesto el próximo capítulo de la política estadounidense, política hollywoodense, estadounidense. Dicen ellos que democracia. Seguimos nosotros preguntándonos muchas cosas sobre esa palabrita. Vámonos directamente con este bloque 1, con la crisis energética europea y gas y las reservas de gas por debajo de lo esperado. Esto es preocupante más para la Unión Europea, que hace pocas semanas, lo hemos repetido en este programa
articuló diferentes alianzas, diferentes propuestas con los Estados Unidos de Norteamérica. Entre esas está el gas, por supuesto el gas natural licuado, y cómo va a ser ese comercio, ese intercambio comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recuerden que pactaron también aproximadamente 750.000 millones de dólares en intercambio comercial en armas, en la industria armamentística, también posicionada por estos días en el mundo. La Unión Europea llega al invierno con reservas de gas del 82.8%. Dirán ustedes que es muy alto, 88 es muy alto, pero es un nivel muy bajo en comparación con la media histórica que necesita la Unión Europea para cubrir meses entre noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, donde se necesita todavía más gas natural licuado para, por el frío, por los inviernos bastante fuertes, más que todo al norte de Europa. Analistas advierten que en un escenario de ola de frío, las reservas podrían caer más aún hasta un 25 y 33%, o incluso al 16% si hay escasez de gas natural licuado. Recordemos año 2010-2011, cuando la Unión Europea quiso debatir un tanto con Rusia y el valor del rublo ruso en el mundo. Y recuerdo tanto que en ese fin de semana el rublo pasó de estar dentro de las 10 monedas más fuertes del mundo a ubicarse entre las 25. Perdió un valor Rusia en ese fin de semana que fue atroz para la política de Putin y la política revolucionaria que ha tenido también Rusia en el mundo luego de los años 2000. A la semana siguiente el rublo lo encontramos otra vez entre las primeras 10 monedas del mundo, y nos preguntábamos por qué. Año 2010, 2011, 2012, lo recuerdo tanto. Y hubo una frase que muchos la hicieron chiste. La gente, los especialistas en geopolítica la vieron con preocupación porque Putin solo dijo una frase, dijo: cierren la llave. Cerrar la llave significaba dejar a la Europa del Este, que es donde los fríos son terribles, sin gas. Eso produjo que en 10 años la Unión Europea haya hecho políticas comerciales, incluso dentro de su infraestructura, para que eso no volviese a pasar. Y parece ser que eso no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque los mayores productores en este momento han ido a buscar a los Estados Unidos esas reservas necesarias para estas épocas de invierno. Solo que los climatólogos auguran que este año 2025, el año 2025-2026, el invierno va a ser en un porcentaje mucho más grande, mucho mayor a los vistos en años anteriores, así como vienen siendo las épocas de verano mucho más fuertes que las épocas anteriores. El invierno no escapa a esto. Recuerden que estamos en calentamiento global y esta crisis climática es para todo el planeta. Con esto, pues más huracanes en el Caribe, con esto más calor a los países que entran en este momento, que es la zona sur, que entra en este momento al verano. Va a ser más de 40 grados. Eso lo vivimos hace pocos meses aquí en Europa, donde vimos más de 40, incluso hasta 45 grados centígrados en las capitales de algunos países de Europa, lo cual ahí entra otro tema mineral como es el agua, es un recurso vital, pero eso lo dejaremos para otro día. Esa escasez está bajo nivel de almacenamiento. Los niveles de almacenamiento preocupan especialmente a países como Alemania, que tiene menos capacidad de reserva. En este momento Alemania entonces debe estar buscando formas tratando de encontrar otros actores geopolíticos para traer esas reservas necesarias para Alemania, ubicando a Alemania en ese contexto un poco fuera de la Unión Europea, es decir, unilateralmente con otro país. Las subidas de precio del gas es la segunda preocupación que tiene a Europa bastante sorprendido, ¿no? Los precios del gas en Europa repuntan tras haber tocado mínimos en 18 meses debido a la llegada de una ola de frío. Hay una ola de frío. Hoy apenas estamos a 15 de noviembre, como les repetí al principio, y el frío para muchas personas es inusual, lo que corresponde también a todo este tema climático. Esto implica un riesgo para la inflación energética en varios países europeos y podría encarecer la factura de la luz y la calefacción, especialmente si se activa una demanda elevada. Imagínense ustedes una demanda elevada de aquí hasta que finalice en marzo, por ahí el 21 de marzo, finaliza
el invierno, ¿no? Esa era la primera noticia que les quería yo dar, una noticia trascendental por la época en que nos encontramos y una noticia que tiene que ver ya con un recurso mineral que es el gas natural licuado tan necesario para la época. En este bloque 2 vemos que la Unión Europea toma medidas contra el gas ruso. Hubo posibilidades, hay posibilidades nuevamente de negociaciones con Rusia. Hace 2-3 semanas dábamos nosotros algunas noticias y bueno, también los noticieros, las redes sociales lo daban, sobre las sanciones de Europa contra Rusia, y lo vimos con mucha preocupación teniendo en cuenta todos estos tramos temporales, así es como es el invierno, como es el otoño, la primavera, y el papel esencial que juega Rusia, que juega Ucrania en este momento en Europa, ¿no? Ojo, los dos países que están encarnizados en una guerra que se cumple ya 4 años, ahorita en febrero del año 2026. Hay prohibiciones por parte de la Unión Europea a utilizar el gas ruso en mayor proporción que el gas que le da otros países con los cuales tiene comercio. Cito, la Unión Europea ha acordado un plan para eliminar progresivamente las importaciones de gas y petróleo ruso. El proyecto legislativo contempla que nuevos contratos con Rusia se prohíban desde el 1 de enero del 2026, con contratos a corto plazo hasta mediados del 2026 y los de largo plazo hasta 2028. Se argumenta que esta medida es parte de una respuesta a la instrumentalización energética por parte de Rusia. Rusia no va a perder la oportunidad, por supuesto, geopolítica que le está dando la providencia de poder tener el control no solamente sobre Ucrania, sino sobre los Estados Unidos y sobre Europa. Recuerden cuál es la política rusa y cuáles son los aliados que tiene Rusia en este momento, los cuales podrían, ¿por qué no?, volver a tenerlos, como ha dicho Putin, en la mano, bueno, traduciendo un poco lo que dice, porque para un país en guerra, cualquier escenario es posible para ganarla, por supuesto, ¿no? Primero debilitar al contrario, y debilitar en este momento aún más a Ucrania le daría la victoria a Rusia. Donald Trump se lo olía en enero cuando ganó las elecciones, se lo olía en febrero, en marzo, en abril, cuando poco a poco fue conversando con Zelensky sobre el fin de la guerra. Porque al tener estas guerras híbridas, ¿cómo son las guerras híbridas? Ya no solamente son de combate cuerpo a cuerpo como eran las guerras, como fueron las guerras en el siglo XX, como fueron en el siglo XIX y anteriormente. Las guerras ahora son guerras híbridas. Incluso estamos luchando en este momento una guerra sin un solo disparo, ¿no? Y la guerra es fácil, es simple. Hace tiempo les decía yo que es mejor comprar un dron que me vale a mí $80,000, un dron con todo, que esté armado, y sobrevolar un montón de objetivos estratégicos militares, que bueno, seguir comprando los famosos camiones de guerra que cuestan 5 o 6 millones de dólares, y un dron los puede acabar en cuestión de segundos, ¿no? La guerra ha cambiado, y esa guerra, no solamente la guerra es tradicional, sino que esta guerra híbrida va directamente al pulmón económico del país en ataque. Y Rusia lo sabe muy bien. Rusia sabe que tarde o temprano, de aquí al 15 de diciembre, en un mes, ya la Unión Europea tiene que haber negociado, bajado un poco las sanciones con Rusia para poder que ese gas natural licuado pueda llegar a más hogares europeos. Estamos casi seguros de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ha pasado, no es que va a pasar por primera vez, no, así pasó en el 2014, en 2015, volvió a pasar en el 2021, volvió a pasar en el 2023, pero la ola de frío que se acerca, que dicen los climatólogos que se acerca a Europa, es una cosa bastante distinta, para algunos sorpresivas, para otros que estamos viendo cómo el mundo va cambiando y se va convirtiendo en otro, pues no nos parece nada irreal, no es nada sorpresivo, porque esto ya se debatía, esto ya se estaba viendo, esto ya se estaba oliendo, y es así. Las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos están bien, están estables. Es mucho decir que Rusia y Estados Unidos tengan relaciones estables. Entra China como un actor nuevo. Ese actor no es nuevo, por supuesto, porque tradicionalmente China gobernó el planeta Tierra por mucho tiempo, o las tierras conocidas por mucho tiempo, navegación y un montón de cultura que quedó regada por el mundo, sino que este nuevo actor comienza también no solamente a hacerse de las tierras raras, como lo hablábamos semanas pasadas, del petróleo, del carbón, sino también del gas natural, y comienza a utilizar más gas natural
igual que la India. Son dos superpotencias que tienen cada uno 1.300, 1.400 millones de personas y por supuesto que tienen mucha más demanda de gas que lo que va a tener Europa con 250, 350 millones de habitantes. Rusia, por supuesto, la parte poblada de Rusia, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, pues también usa parte de su propia producción para su consumo interno y por supuesto para venderles a sus socios prioritarios que se encuentran algunos en Medio Oriente, otros en América Latina y otros en en Europa, que no pertenecen a este grupo de la Unión Europea. Las sanciones específicas van directamente. La Unión Europea ha aprobado sanciones que incluyen la prohibición de importar gas natural licuado ruso, algo que hasta ahora era controvertido, eso lo dice Euronews. Esto fortalece la estrategia de desconexión energética con Moscú, consecuencias tanto económicas como políticas para Rusia. El cierre, estos son estrategias geopolíticas a favor de Ucrania y en contra de Rusia. ¿A qué se arriesga la Unión Europea y algunos otros países con estas sanciones? ¿Cuáles son los riesgos y los retos? Leo. Aunque el plan es ambicioso, hay desafíos. Asegurar que la transición no provoque interrupciones importantes en el suministro durante los años de transición. Además, la dependencia de otros proveedores como Estados Unidos, Qatar, etc., implica nuevas dinámicas geopolíticas. Es decir, salir de Rusia, que es un socio natural, complejo, que se encuentra en el mismo continente, que por ubicación está al frente mío, e irme a otro continente a buscar el mismo producto, esto trae riesgos. Un riesgo es económico, financiero. ¿Me va a salir más costoso? Es la pregunta. ¿Me va a salir más costoso traer gas licuado de Estados Unidos y de Qatar que comprárselo a Rusia y a Ucrania que están aquí mismo? Eso lo vamos a ver en los próximos días, ¿no? Y el bloque 3, que es la tercera noticia que traemos a colación en este capítulo, en este programa, es la guerra energética y las tácticas geopolíticas, que es la guerra híbrida de la que estoy hablando. La guerra de atrición energética, según Gustavo de Aristegui. Este lo encontramos, está caliente, es muy buen análisis para que todos puedan leerlo. Según el analista de Aristegui, el conflicto entre Rusia y Ucrania ya no es solo militar, eso lo sabemos, ya no es militar, desde hace rato no es militar. Les digo, si fuese un conflicto militar, desde la primera semana Rusia hubiese acabado con Ucrania. Y no lo decimos con ánimos de ofender aquí, no, lo decimos con ánimos de realidad, porque lo mismo lo dijo Donald Trump cuando en marzo, abril fue Zelensky y se levantó en ese impasse geopolítico que lo titulamos aquella vez así, porque eso sucedió. Hay un país potencia que te está atacando. Eso pasa entre Venezuela y Estados Unidos en este momento. El país potencia es Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Venezuela en un futuro ataque? ¿Qué podría hacer? ¿Defenderse? Lo dudo. ¿Negociar? Tal vez. La negociación es lo mejor que le puede pasar a estos países que se hacen llamar de tercer y cuarto mundo y que lamentablemente con la cifra que les leí al principio, con esos 16 planes Marshall que se perdieron con la llamada Cuarta República en 20 años y con los 150, 160 planes Marshall, que es la misma cantidad que estuvo Hugo Chávez y ha tenido Nicolás Maduro en el poder, y no haber hecho de Venezuela una enorme revolución y un país potencia, pues es un fracaso total y absoluto, de eso no nos cabe la menor duda. Moscú apunta a destruir infraestructura energética para afligir daño duradero. Esto es lo que hablábamos al principio. Moscú no tiene otra cosa en mente. Moscú va a atacar a Ucrania y está atacando a Ucrania en esta guerra híbrida, descontrolando primero la parte tecnológica e informática, en segundo la parte militar, que es la invasión a zonas ucranianas y por supuesto acabando la zona y yendo al corazón también, directamente al corazón productivo de Ucrania, algo así muy parecido a lo que hizo hace algunos meses Estados Unidos cuando quiso bombardear zonas de Irán, zonas productivas de Irán. La respuesta de Irán fue contundente, no estamos hablando de otro tipo de potencia. La potencia entre Estados Unidos e Irán estaba ahí bastante compartida, ¿no? Irán es una enorme potencia nuclear, eso lo hemos dicho en otros programas, no vamos a profundizar en ello. Destaca también que los ataques van más allá de los simples apagones que han habido
en Ucrania en los últimos 6 meses. Son estratégicos para dañar la capacidad industrial y económica de Ucrania a largo plazo. Se los quiere destruir a largo plazo, no ahorita. Por eso la guerra ha durado tanto. Ha durado tanto, recordemos, porque bueno, la guerra da muchos dividendos. La guerra da ganancias a los países que hace armas, a los países miembros de la guerra, a las agencias internacionales de energía. Les da mucho dinero. Una guerra da muchísimo dinero. El transporte da dinero, las municiones, los uniformes, las balas, las bombas, la tecnología da mucho dinero. Con la paz nadie gana. Y eso está claro, con la paz nadie gana. Con la guerra ganan muchísimas personas, muchísimos emporios y las nuevas corporaciones multinacionales que al fin y al cabo son la evolución del capitalismo. Los riesgos para la economía ucraniana con este daño que está haciendo Rusia. Esta estrategia podría estar destinada a debilitar la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Se acaba la guerra hoy. ¿Cuánto tiempo va a tardar Ucrania para volver a ser la Ucrania que conocíamos antes del 2013-2014? Quizá otros planes Marshall le hagan falta también para reconstruir Ucrania. Afectando no solo la economía, sino también su potencial de recuperación. También plantea un riesgo para la estabilidad energética europea si el conflicto sigue escalando. Alternativas rusas y las rutas que tiene para distribuir su gas. Con el fin del tránsito por Ucrania, después de que el acuerdo expirara, porque expiró, recordemos que parte de la infraestructura donde pasaba el gas licuado estaba en Ucrania, Rusia depende más del gasoducto de Turk Stream para enviar gas a Europa. Esto refuerza la importancia de rutas alternativas y la vulnerabilidad de la Unión Europea a cualquier interrupción de estas vías. Vean lo que está aquí, ¿no? Una de las rutas principales, porque Ucrania hizo lo mismo y lo hizo hace tiempo ya, de cerrar las vías por las cuales Rusia administraba o proveía a sus socios de gas licuado. Y esto, bueno, ha hecho que Rusia haya tratado de encontrar otros canales, otras vías para distribuir su gas. La Unión Europea no está haciendo otra cosa sino que tratar de colocar en la mesa estratégica, en la mesa geopolítica, un plan B o un plan C. Hay perspectivas y riesgos futuros. ¿Cuáles son los escenarios posibles que se pueden desatar aquí en el invierno? Hay un invierno crudo y hay crisis energética. Esto está claro. Uno se necesita del otro. Si la ola de frío se intensifica y las reservas se agotan, Europa podría enfrentar problemas serios de suministro. Transición acelerada. La prohibición del gas ruso podría acelerar las inversiones en energías renovables, terminales de gas natural licuado y su almacenamiento, que es una de las cosas, uno de los aspectos que más preocupa a países como Alemania, que tiene poco para las reservas. Fragmentación energética global. Más bloques energéticos habrían Estados Unidos y Rusia con menos interdependencia, lo que podría aumentar la volatilidad en los precios del gas, lo que haría que esas facturas que llegan todos los meses aquí a Europa para el consumo de gas, pues sea muchísimo mayor. Recordemos que es la producción de energía. El gas ya no licuado, es también es una forma de energía. Factores a vigilar: la producción y los precios del gas natural licuado, la capacidad de regasificación en los puertos europeos, la evolución de las sanciones contra Rusia. Yo creo que aquí tienen que sentarse nuevamente a dialogar sobre sancionar o no a Rusia, ya que es un actor esencial desde el punto de vista geopolítico por su ubicación y por supuesto por los minerales que posee. No solamente que posee, sino que los produce, ¿no? Porque si nos vamos a casos espectaculares de minerales y hablamos de un país como Venezuela que tiene aproximadamente 350.000 millones de barriles de petróleo, pero exporta 1 millón al día, pues estamos hablando de que no está siendo bien aprovechada la reserva petrolera que tiene, ¿no? Obviamente hay variables detrás de eso, hay consecuencias de por qué no se ha podido llegar a los 5, 6, 7, 8, 9 millones que prometían por allá en el 2005. Posibles nuevas escaladas de conflicto entre Rusia y Ucrania por este tema. El tema de Rusia y Ucrania, lo cual es una de las promesas incumplidas por parte de Donald Trump, y creo que se escapa de sus manos también, ¿no? Porque creemos y queremos que sea el salvavidas del mundo, pero cuando él quiere hacer algo por el mundo, entonces tiene todos los medios de comunicación,
todas las corporaciones y parte de su gobierno en contra. Lo vimos esta semana en el Senado estadounidense, que aunque le dieron permiso para seguir en el Pacífico y en el Mar Caribe, pues ya quieren resultados. Porque es que haber movilizado toda esa flota vale más de 700 millones de dólares. Y el diario, para mantener toda esa flota haciendo ejercicios militares en el Caribe, está por el orden de entre los 50 y 75 millones de dólares diarios. ¿Quién pone el dinero? Es la pregunta. ¿Quién pone el dinero? Quiero mucha respuesta de esto. ¿Quién pone el dinero para mantener ese conflicto allí? ¿Qué quiere, no, de Venezuela? Porque esto no es gratis. Esto no es de gratis. Y a mí me preocupa más. Un cambio de gobierno en Venezuela es la consecuencia de ese cambio. La lucha no solamente con los grupos de facto que quedan o que irán a quedar dentro de Venezuela, sino que el conflicto de la repartición de los minerales en Venezuela, de la riqueza venezolana, sabiendo que esta es una potencia como China, que tiene desde los años 2000 en negociaciones con Rusia y con una posibilidad de entrada directa de los Estados Unidos al juego de recursos minerales dentro de Venezuela, estando ya 100 años dentro de Venezuela sacando petróleo para los Estados Unidos y dejándonos una renta baja al principio y una renta más moderada después del año 45. ¿Qué pasará con Venezuela? ¿Cómo será esa repartición? Eso vamos a sentarnos, vamos a ser buenos espectadores al ver esto. El oro, vamos con los ganadores y perdedores de la semana. El ganador principal o los ganadores de la semana fueron las acciones de tecnología y los llamados biotech de baja capitalización. Han sido algunos de los más dinámicos y vamos a nombrar ganancias de dos. CDTX tuvo una ganancia de más del 105% por día y el SRRK tuvo un aproximado de ganancia de más 24% diario. El oro, volvió a sonar el oro en la semana. El activo refugio más importante del mundo se cotizó ayer viernes máximo en $4,080 la onza, tocando nuevamente eso que hemos visto y que muchos analistas también lo dicen y lo repiten como una frontera psicológica. La nueva frontera psicológica del oro son los $4,000 y se mantiene como activo refugio ante la incertidumbre. El Bitcoin que pronosticábamos a mediados de año que iba a poder estar en esta época por allá en los 150,000 o 200,000 dólares. Bueno, esto no es sorpresivo. Recuerden que esto es oferta-demanda y baja de precio, obviamente, para encontrar más compradores. Está en 96,000 dólares y retrocedió modestamente esta última semana entre 5 y 6%, según algunas fuentes, ¿no? Esto va a tener, por supuesto, un aumento, va a pasar nuevamente los 100,000 dólares y se va a ubicar en sus máximos históricos. Eso va a pasar de aquí a 3 meses máximo posible, ¿no? Lo que abre el análisis de riesgo versus refugio. ¿Qué quiero yo? ¿Arriesgar o tener un activo refugio? ¿Arriesgo con el Bitcoin o compro oro para mantenerme? Esa es la diatriba económica en la actualidad. El dólar, por supuesto, creo que fue uno de los perdedores de la semana, encontrándose a principios de semana bastante alto y con parte de la recuperación con eso que se llamaba reapertura del gobierno estadounidense, lo que muchos predestinaban, lo dice al principio, lo que escribimos, que parece un parche más en el Titanic que se está hundiendo desde hace muchísimos meses. Sigue estando toda esta reserva, la Reserva Federal, que sigue insistiendo y sigue pidiendo los datos de qué se hizo con todo el dinero de la primera década del siglo XXI con las invasiones, qué pasó con toda esa cantidad de dinero que salió para la invasión a Irak, con la invasión a Libia, qué pasó con todo eso, Afganistán, qué ha sido de ese dinero que no volvió más nunca a las reservas federales. Como conclusión, esta semana hemos visto cómo el panorama energético europeo está al borde de un momento crítico, con reservas bajas, nuevas sanciones y una guerra energética que se intensifica. Si la guerra entre Ucrania y Rusia se intensifica, no va a tener fin. Esto va a tener otra escalada, va a tener otra visión en esta guerra híbrida, al punto de que está en peligro toda la producción rusa porque tiene una sola vía en la cual está pasando el gas a Europa. Europa trata de buscar otros actores dentro del gran comercio que se viene para esta época invernal. La dependencia energética ya no es solo en cuestión económica, es una
dependencia estratégica. Europa está apostando por cortar lazos con Rusia, pero en el camino no será fácil, no será barato, que era lo que nos preguntábamos hace rato. ¿Cuánto va a costar traer gas desde Qatar? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya entretenido un poco. Vamos a estar muy pendientes con esta operación Lanza del Sur, lo que pueda pasar en los próximos días. El ministro de Defensa estadounidense ha hablado, ha dicho muchas cosas de las cuales se acerca, según ellos, el fin del gobierno venezolano. Bueno, eso lo estamos escuchando. Yo lo estoy escuchando desde el año 2014. No tenía Nicolás Maduro un mes en el gobierno cuando ya le estaban predestinando que se iba. Y así se ha mantenido los últimos 11 años, ¿no? Y ojo, ha sucedido de todo en Venezuela. Entonces, bueno, esperemos esto. Algunos lo citan, otros solamente los vamos siguiendo, qué está pasando, haciendo nuestro respectivo análisis, un análisis crítico. Las redes sociales dicen mucho, no nos dejemos creer mucho de las redes sociales. Vámonos directamente a las fuentes que son al fin el último eslabón de la verdad. Y eso, bueno, para quien juegue, ¿no? Para qué equipo se juegue. Estaremos en contacto durante la semana por las redes, como siempre. Agradecido con los que siguen el programa, con los que han visto los reels, los shorts que han salido en el programa, los clips. Son altamente eficaces. Hemos visto cómo aumenta todo. Pero nada, aquí tenemos como objetivo que este canal siga aumentando y que la información sea cada vez más ligera. Así que bueno. Es difícil hacer una conclusión y un resumen de una semana noticiosa, pero bueno, esto es todo, me despido, que estén muy bien y esperamos la ola de frío nada más. Así que bueno, hasta luego.